Vamos a realizar una entrevista al presidente de la República, Francisco Sagasti, a quien agradecemos que nos la haya concedido. Pero nos la ha concedido a todas a la vez. ¿Y quiénes somos todas? Las conductoras de los programas dominicales de su preferencia. Así que esta noche me toca, en una ocasión sumamente singular, presentar a quienes normalmente están al otro lado compitiendo. Esta noche compartimos la entrevista con Pamela Bertis, con Mónica Delta, con Rosana Cueva y su servidora Sol Carreño. Nos hemos sorteado quién presenta y por eso presento yo. Muchas gracias a todas por estar aquí y sobre todo muchas gracias, señor presidente, por concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidas a esta casa, bienvenidas a Palacio de Gobierno, que es la casa de todos los peruanos y de todas las peruanas, en las cuales estaré aquí por un corto tiempo para servir al país. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces con esta entrevista que constará de 4 bloques de cada una de nosotras y luego una ronda de repreguntas. Y como me toca empezar, vamos a empezar por los temas más generales. Yo estuve revisando una serie de textos escritos por usted y una serie de conferencias y me llamó la atención algo que usted dijo en enero del 2018. Usted dijo, lo voy a resumir: en nuestro país somos maravillosos imaginando reformas y visiones de futuro, pero cuando se trata de ponerlas en práctica, no sabemos cómo hacerlo. Mi primera pregunta, señor presidente, es: ¿ya tiene usted alguna idea de cómo hacerlo? Estoy tratando de tener una idea de cómo poner en práctica. En la experiencia que he tenido a lo largo de los años, lo que he visto es que hay personas capaces de imaginar, diseñar, y hay personas capaces de hacer las cosas. Pero rara vez en un país como el nuestro se encuentran personas que son capaces de hacer las dos cosas. Y desgraciadamente a lo largo de nuestra historia, no solo reciente, sino prácticamente de toda nuestra vida republicana, hemos tenido cosas maravillosas, pero nos ha faltado la capacidad de ejecución y sobre todo la capacidad de vincular ideas con acción. Estamos haciendo lo posible por llenar ese vacío, por cerrar esa brecha entre ideas y acción en estos pocos meses que tendremos en el gobierno de transición y de emergencia. Tiene pocos meses para gobernar, pero ha tenido muchos años dedicado a analizar las fallas de nuestros gobiernos y a hacer planes. Estuve revisando el documento de Agenda Perú y ha pasado usted con muchos expertos por toda la problemática nacional. Yo le quería preguntar sobre algunas de esas cosas y cómo llevarlas a la realidad en concreto. Por ejemplo, un tema que preocupa ahora es el momento constituyente, luego de lo que se ha venido a denominar el momento destituyente de esta juventud que negó, digamos, todo. Dijo: no quiero a este presidente, este Congreso no me representa. Y lo primero que nos preguntamos es: ese no, ese rechazo, ¿usted ya tiene claro qué significa en sentido afirmativo? Es decir, ¿qué cosas sí quiere la ciudadanía, qué cosas sí quiere esa juventud que a todo le dijo no en la calle? Yo creo que sí, quizá muchas veces no lo expresan de una manera muy clara, no lo verbalizan, pero hay una intuición en esta juventud que, dicho sea de paso, es la misma que vimos cuando hicimos Agenda Perú hace 20 años. Ahí hablamos de un fermento renovador, de gente joven con nuevas ideas, con aspiraciones, que son las viejas ideas republicanas: igualdad de oportunidades, igualdad de trato. El problema de ser reconocido como una persona igual por aquellos que se sienten diferentes, superiores o distintos es una de las, digamos, demandas centrales en todo nuestro país. Y a partir de eso, si uno piensa en trato igual, oportunidades igual, se derivan una serie de consecuencias para lo que debe ser la educación, para lo que debe ser la salud, para lo que debe ser el trabajo, y eso fue lo que planteamos hace 20 años en Agenda Perú, y a lo largo de todo este tiempo que ha sucedido entre ese momento, además el momento en que tuvimos a Valentín Paniagua como presidente de transición, que coincidió con la publicación de ese ensayo, no hemos podido poner en práctica esas ideas. Ahora, bueno, tenemos solo 8 meses, pero vamos a escoger aquellas que en primer lugar sean urgentes, porque ahora, seamos
claros, honestos acá. No estamos en un diseño de una estrategia de desarrollo a largo plazo, estamos con un conjunto de urgencias y de emergencias que requieren atención inmediata. Teniendo las ideas como telón de fondo, lo que haremos es asegurarnos que esas demandas inmediatas, esas exigencias, estas emergencias se aborden de manera adecuada. Usted ha dicho en repetidas ocasiones en los últimos días que como gobierno de transición no le toca hacer mayores transformaciones, sino que simplemente, y lo cito, nos toca crear las condiciones para que esto suceda. No podemos en un momento tan crítico ir más allá, y también lo repitió en Huaura hace poco. Sin embargo, usted acaba de decir otra cosa que también ha dicho, que si bien no se pueden hacer grandes transformaciones, sí se requieren ciertos actos concretos. Entonces, mi siguiente pregunta ya le pide que concrete algunos de estos actos, si es que ya ha pensado cuáles son esos pequeños actos concretos que cree que puede hacer en estos 8 meses para dejar un país más preparado y más pacífico, que es lo que usted ha anunciado para el Bicentenario. Básicamente 3 tipos de cosas. En primer lugar, dar un rumbo. Es decir, devolverle al país la confianza y la esperanza en sus gobernantes. Yo creo que eso es lo primero. Y con el comportamiento, con la transparencia, con el equipo que hemos escogido, lo primero y más importante es que la gente sienta que tiene un gobierno que está trabajando para ellos, que tenga la confianza y la esperanza. Ese es el primer punto. En segundo lugar, tenemos unas urgencias enormes. El tema de salud, la pandemia es terrible y ahí hay varios aspectos. Está todo el aspecto de prevención, en lo cual nos falta mucho, cómo evitar los contagios, todo el aspecto de tratamiento, que realmente es complicadísimo con la carencia que tenemos en hospitales, etcétera, y luego está el tema de la vacuna. La vacuna va a tener que tomar un papel protagonista en este tema porque tenemos que hacerlo en pocos meses, tenemos que conseguir las vacunas, o sea que estamos abocados a eso. En segundo lugar está el tema de trabajo. Realmente muchos millones de peruanos han perdido su trabajo. Es interesante, en las conversaciones que he tenido con el ministro de Trabajo, me ha hecho ver, por ejemplo, que si bien se han perdido menos puestos de trabajo en el sector regular de la economía, que está sujeto a contratos y todo, proporcionalmente se perdieron menos, está tomando más tiempo en recuperar el empleo en ese sector. En cambio, en el sector irregular, lo que se usa informal, no me gusta usar la palabra informal porque significa demasiadas cosas y esconde más de lo que revela. Pero digamos aquellos que se generan sus propias maneras de ganarse la vida, lo que popularmente se llaman los cacholeros, los que tienen 2 o 3 trabajos, los que se generan su propia chamba, para ponerlo en criollo, aquellos que tienen 2 o 3 trabajos, los que trabajan temporalmente, son los que más sufrieron en términos de disminución de empleo a partir de marzo y abril, pero son los que aparentemente se están recuperando un poco más rápido. ¿Qué vamos a hacer ahí? Ver cuáles son las medidas que podemos tomar oportunamente para reactivar la economía, apoyar a aquellos que se generan sus propios puestos de trabajo, estimular a las empresas que vuelvan a generar empleo. Ese es el segundo tema. Educación. Bueno, en educación tenemos que andar en búsqueda del tiempo perdido, valga hacer una cita literaria. Desgraciadamente, por una serie de circunstancias, no hemos podido tener un ciclo regular, ni siquiera a distancia, con la mayoría de estudiantes en todo el país. Tenemos que hacer un plan, y eso lo estamos conversando con el ministro de Educación, para que en los próximos meses primero podamos recuperar el tiempo perdido y luego durante el próximo año, el 2021, hacer una mezcla de, en algunos casos, guardando todos los temas de distancia corporal y distancia física, volver a educación presencial. En otros casos, hacer una mezcla de educación virtual y educación presencial que pueden complementarse, y en otros, ver cómo podemos trabajar con educación virtual. Nota a pie de página, para esto último estamos armando un grupo de trabajo para ver cómo acelerar la cobertura de internet de calidad, sobre todo en zonas rurales. Estas son algunas de las cosas. Hay otras más muy puntuales, pero este es el ejemplo. Pero digamos que dentro de las acciones concretas que me han mencionado, varias están aún en etapa de plan, por decirlo de alguna manera. ¿Para cuándo cree que puede implementar algunas? Por ejemplo, ¿para cuándo cree que le puede prometer al país que va a realizar una campaña de vacunación de determinada cantidad de personas? ¿O para cuándo puede prometerle al país que va a regresar a clases semipresenciales?
Mire, no sé cuándo exactamente, no, pero por ejemplo, en el caso de vacunas estamos trabajando intensamente. Todos los días, desde que he llegado a este cargo, he estado trabajando con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con representantes del sector privado. He contactado a expertos internacionales que por la experiencia que he tenido a nivel internacional y son conocedores del tema para pedir consejo y ayuda. Y estamos en este momento, yo calculo que la próxima semana, el próximo sábado, tendremos una reunión para armar un equipo grande. El desafío es enorme en este caso de las vacunas, porque no hay manera de hacer llegar. Una opción es hacer llegar 22 a 23 millones de vacunas en el lapso de 3 meses. Y la vacuna no es como un proceso electoral en que uno lleva los papeles y lo llena. Cada equipo de vacunación, cada brigada tiene 6 personas, el vacunador, el registrador, una persona local, tiene a una persona del ejército, a un miembro de las fuerzas policiales, y estamos tratando de incluir un voluntario joven que tenga manejo de redes y pueda mandar información, movilizar a la gente. Hacer eso en 18.000 puestos en un periodo de 2 a 3 semanas, capacitando a los vacunadores con la participación del ejército, la participación de la policía, es una tarea gigantesca. Entonces, eso lo estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Lo ideal sería, si logramos obtener los contratos, hacer todo este proceso de vacunación en gran medida hacia fines del primer trimestre, es decir, entre marzo y parte de abril. Muchas gracias por la respuesta. Continúa esta entrevista, Rosana Cueva. Gracias, presidente, por esta entrevista. Yo quería ya empezar a entrar a algunos sectores y de manera puntual el Ministerio del Interior. 14 exministros han firmado un comunicado cuestionando la decisión que se ha tomado respecto a este retiro de varios generales, ¿no? Y también el expresidente Martín Vizcarra lo ha calificado de un error. ¿Considera usted que hubo algún tipo de equivocación? No probablemente en el fondo, pero en la forma. Mire, hay momentos en que es imposible separar el fondo de la forma. Y menos aún cuando estamos en una situación de emergencia, en una situación crítica con respecto a seguridad, y seguridad en todo sentido, seguridad en salud, etcétera. La decisión fue absolutamente constitucional, no hay duda. Consultamos, vimos, este es un caso extraordinario de renovación de cuadros. Muchos de los expertos que han citado algunas cosas indicando de que esto no es constitucional se han quedado en la mitad de un artículo en el cual habla de la renovación ordinaria. Aquí hemos hecho una renovación extraordinaria, eso es lo primero. En segundo lugar, cuando uno encuentra una situación como la que hemos visto, y ustedes han reportado en todos sus programas lo que ha sucedido con la violencia policial, digamos, desproporcionada. Ustedes han reportado en más de una oportunidad la situación de corrupción en la policía, en casos críticos en los cuales se ha jugado incluso con la vida de los efectivos policiales al incurrir en actos de corrupción para equipos de protección médica. Cuando uno tiene eso en consideración, cuando uno sabe que está dentro del marco de la ley total y absolutamente, y cuando ve que en los mandos mayores, de altos mandos, hay personas que están involucradas, ya sea en estos actos de violencia por la línea directa de mando o en actos de corrupción, entonces uno tiene que pensar muy bien qué grado de confianza puede tener en los altos mandos en un momento tan complicado. Claro, pero el punto está que se ha pasado a retiro a 18, ¿no es cierto? 18 generales. No estoy segura si todos formaron parte de este comando operativo en el caso de estos actos de violencia que efectivamente se han acreditado o en el caso de esos actos de corrupción. Es ahí donde entra en todo caso este debate que te dicen legalidad, en este caso versus institucionalidad. Y ya en anterior oportunidad y con el presidente Paniagua además también se pasó a retiro a varios que terminaron reincorporándose porque se había hecho de manera irregular. ¿Podemos estar corriendo ese riesgo en esta oportunidad? Yo creo que vamos por partes, ¿no? El primer tema que usted mencionó, si las normas que rigen a la policía pudieran interpretarse de tal manera de que saco al número 9, saco al número 7, eso no se puede hacer. Realmente uno tiene, cuando quiere escoger a alguien, que
en el cual tiene confianza, tienen que salir todos los anteriores. Desgraciadamente, estas son las normas rígidas de la jerarquía en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas policiales, primero. Segundo lugar, como usted bien ha mencionado, entre las personas que están en esa lista que han sido pasadas al retiro, hay personas que han participado o por lo menos han tenido injerencia en estos actos que usted ha mencionado, hay personas que han sido repuestas por mandato judicial, pese a que hay una sentencia del Tribunal Constitucional posterior a la reposición de ellos que indica que es absoluta prerrogativa del Poder Ejecutivo el separar los mandos y que el Poder Judicial, por la separación de poderes, no puede intervenir en un acto de esa naturaleza. O sea que ya tenemos ahora, de ahora en adelante, una sentencia del Tribunal Constitucional que, si se hubiera hecho anteriormente, hubiera impedido la reincorporación de al menos de 5 a 7 generales. Y en tercer lugar, hay otro grupo que están involucrados en estos actos que ustedes han denunciado. Pero eso sí tiene usted razón. Queda un grupo de gente, quedan 3 o 4 altos mandos que están limpios. Si hubiera sido posible hacer lo que usted plantea y escogerlos y luego de poner encima, desgraciadamente no es posible hacer eso. Ya, ¿qué garantiza que esta reforma, bueno, ustedes no terminan de llamarla reforma, es verdad, pero en el caso de Valentín Paniagua, el expresidente, también se decía sentar las bases de la reforma? ¿Es eso lo que se está haciendo y por qué esta sí tendría éxito y en qué falló en todo caso la anterior? Mire, hay varias razones, no voy a entrar en todas y cada una de ellas, pero en primer lugar, en este caso, este proceso de fortalecimiento y modernización de la policía tiene una cosa muy clara: todo el apoyo del presidente y de la presidenta del Consejo de Ministros. O sea que en primer lugar cuentan con eso. En segundo lugar, ya hay suficientes sugerencias, planteamientos, ideas que nos permiten visualizar cómo se debe hacer eso. En tercer lugar, al hacer intervenir a Servir y a los funcionarios civiles en todo lo que es la gestión administrativa y financiera, eliminamos uno de las tentaciones y problemas más graves que ha tenido la policía a lo largo de su historia. Y hemos visto que ha habido casos bastante opacos de manejo de recursos financieros. Entonces, por lo menos estas primeras medidas nos dan la confianza de hacer lo que se había mencionado anteriormente, de sentar las bases. Sabemos que 8 meses es muy poco, pero no son solo 8 meses, estamos en campaña electoral y por lo tanto cada candidato con justa razón va a tener que, o va a querer utilizar esto como un tema de campaña. No solo eso, sino las elecciones son en la primera vuelta el 11 de abril. Para ese momento ya tendremos por lo menos 2 y el 6 la segunda. O sea que los tiempos son muy, muy cortos y lo que aspiramos es a sentar las bases firmes, unos cimientos sólidos, con todo el apoyo que se le pueda dar desde la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros. Este anuncio de una huelga policial, ¿cómo la están evaluando? La estamos evaluando. Lo que hemos sabido es que hay siempre, como en todo caso, algunos generales descontentos, sobre todo generales en retiro, algunos que de una forma u otra han sido afectados, no solo por esta situación las decisiones que hemos tomado ahora, sino por otras decisiones y por otras acusaciones que ustedes mismas en sus programas han puesto sobre el tapete. Y ellos básicamente se sienten afectados. No creo que con justa razón, porque realmente ustedes han demostrado algunos de estos actos. Lo que consideramos es de que hay un intento de movilizar, pero por otra parte hemos recibido mensajes muy claros de la policía de a pie, de los que están en las comisarías, de los que han sido afectados por el robo de computadoras, por la entrega de material defectuoso y todo, que están diciendo por fin hay algo, y hay muchos que también dicen que el poner a Servir va a ayudar a limpiar a la institución de malos elementos. Paso al tema de la Constitución, el cambio de la Constitución. Entonces, en un primer momento usted ha dicho que este no es el momento, pero luego en Huaura también quiero que en todo caso nos aclare exactamente a qué se refiere. Da la sensación de que era, bueno, sí, llevémoslo ya al debate.
¿Sí considera que es el momento para empezar a debatirlo o ya sembrar la semilla de un cambio de la Constitución? Bueno, en primer lugar, no tenemos el mandato en el gobierno de transición que me honro en presidir, de transición de emergencia, para iniciar un proceso de cambio constitucional. Yo soy muy consciente que he sido elegido, o designado más que elegido, por 97 congresistas. Eso no me da un mandato a mí para empezar un gran debate, un proceso de cambio, ni mucho menos. Lo que sí puedo hacer, y eso fue lo que dije, y lo dije, y permítanme aclararlo, es que ya tenemos suficiente información, sugerencias, planteamientos, ideas, que vienen de diferentes lugares. E incluso durante el gobierno de Valentín Paniagua se armó un grupo de trabajo que propuso algo que luego desapareció poco a poco. Recuperemos ese intento, actualicemos los planteamientos, escuchemos los diferentes puntos de vista y entreguémosles al próximo gobierno y al próximo Congreso, elegido esta vez sí por toda la ciudadanía, la decisión de cómo cambiar la Constitución. Eso es simplemente lo que he dicho. Y además de eso he añadido que en todo el mundo las constituciones van evolucionando poco a poco. La Constitución actual ha tenido una serie de modificaciones, no hay que tenerle miedo a eso. Y lo que podemos hacer dentro de este tiempo limitado es lo que mencioné. Recoger información, sentar las bases. Ya en este momento el Acuerdo Nacional está convocando a un grupo, nos parece excelente que ese sea el escenario que lo haga, pero no vamos a ir más allá. No tenemos la legitimidad y no tenemos en este momento ni el tiempo ni la legitimidad para hacerlo, Rosana. Presidente, se me acabó el tiempo, así que le cedo la posta a Mónica Delta. Muchas gracias. Gracias. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por recibirnos a todas. Yo quería insistir en el tema de la Policía Nacional, no por una razón de tipo personal, sino que creo que hay que medir también la dimensión de lo que puede provocar una situación de insatisfacción. Usted ha señalado que efectivamente varios de los que han sido pasados al retiro están vinculados o a los exabruptos que ha tenido la policía en las manifestaciones o a las denuncias que han habido vinculadas efectivamente a las compras, a la logística del instrumental sanitario. Pero usted ha dicho que hay 2 o 3 que han pagado, digamos, como justos entre los pecadores. Y en esos 3 podría estar el comandante general o el excomandante general, el general Velasco. ¿Por qué? Él ha estado en la unidad de cuidados intensivos, no ha estado en las manifestaciones, ha tenido adherencia y ha mostrado públicamente que hay una disconformidad en la decisión que usted ha tomado. Es decir, en esa sensación, en esa relación, ¿se ha medido bien lo que podría provocar una insatisfacción en esos niveles? Mire, cuando recibí el reconocimiento de las Fuerzas Armadas y Policiales, reconocí al general Orlando Velasco por su dedicación y por tan poco tiempo después de haberse recuperado, el haberse incorporado a sus actividades, y me parece que es una persona digna de tomar en cuenta en cualquier otra tarea futura. Pero vamos al tema de insatisfacción, que tiene 2 niveles. Entiendo la insatisfacción de aquellos que han sido retirados y he explicado las razones y todo eso, pero por favor, no traslademos esa insatisfacción al resto de los efectivos de policía. Estos llamados a huelga lo que hacen es distanciar más a la policía de la ciudadanía, en momentos en el cual el gobierno de transición y emergencia quiere acercar, quiere volver a poner a la ciudadanía en contacto con su policía. Una huelga en estas circunstancias los alejaría más. Yo creo que hay que reflexionar sobre ese tema, no creemos que sea algo que pueda suceder, y menos aún que cualquier oficial responsable de alto rango en actividad o retirado siquiera esté pensando en un momento tan crítico en el país fomentar una acción de ese tipo. Pero usted está llamando a una reflexión entre quienes están disgustados por una decisión que ha tomado el gobierno o efectivamente tienen la certeza de que los mandos inferiores de la policía están tranquilos con este pase al retiro. La información que tenemos, que es muy difícil conseguir en tan corto tiempo, es que hay muchos efectivos de la policía que han estado, al contrario, molestos con la forma en la cual se ha manejado la institución por cosas como lo que usted ha mencionado.
algunos disconformes con todo el tema de corrupción, otros disconformes con el tema de trato, etcétera, y algunos también disconformes con la forma así, digamos, excesiva que se usó la fuerza. La información que tenemos es que la mayoría de los efectivos son conscientes de su labor, estamos seguros de que cumplirán sus responsabilidades a cabalidad, y lo que yo quisiera hacer es un llamado a estos altos mandos, a estos oficiales, que por favor acepten la situación, conversémosla de otra manera, que podemos tener otras oportunidades, pero que de ninguna forma traten de crear una situación de zozobra en la ciudadanía y en la policía. Conversar no podría ser revertir, porque eso es lo que están pidiendo, e incluso están pidiendo la renuncia del ministro del Interior, ¿no? No, esto está descartado. Yo le digo, no tenemos tiempo para andar en experimentos. El ministro del Interior tiene toda la confianza de la presidenta del Consejo de Ministros y toda mi confianza. No estamos para entradas y salidas y juegos de ajedrez, que entra uno y sale otro, un momento tan crítico por un grupo de oficiales disconformes, la mayoría de los cuales está cuestionado. Entremos a otro tema, que es el tema del Congreso, que también parece ser que hay disconformidad en algunos. Son los mismos votos que están allí que vacaron a un presidente. Probablemente podrían volver a hacerlo. Están con sangre en la cara, pero en este momento tienen una especie de condena, digamos, de la ciudadanía. Así que en ese sentido van a tener que guardar ciertas formas. Pero ya yendo al tema presupuestal, es decir, tratan de poner como caballito de batalla una serie de inversiones o proyectos que tienen los congresistas, que eso generaría un problema dentro del presupuesto del 2021. ¿Cómo responder a eso? Usted, digamos, es presidente encargado, está en un gobierno de transición y de emergencia, como usted bien lo ha señalado, pero la realidad es que el Congreso está en otra expectativa y usted está teniendo relación y conversaciones con los líderes, pero finalmente es el mismo Congreso. O sea, ¿cómo lidiar con eso? Con los apetitos populistas que tienen los mismos congresistas. Usted ha estado ahí, conoce perfectamente eso. Bueno, mire, he estado en la Comisión de Presupuesto, sí, y me ha tocado con ellos debatir, algunas veces me he abstenido, otras veces he votado, pero eso ya es historia del pasado, dejé atrás todo ese periodo de congresista. En este momento se está discutiendo el presupuesto. El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, que es una persona realmente muy capaz, muy comprometido, está en un diálogo continuo, tratando de precisamente hacer lo que usted dice, persuadirlos de que algunos proyectos que ellos están tratando de introducir dentro del presupuesto realmente no tienen cabida en este momento. ¿Por qué? Y yo lo entiendo, porque una de las cosas que he aprendido en el Congreso, nuevamente, debo confesar que después del proyecto Agenda Perú hace 20 años, donde viajé por todo el país, mis viajes a diferentes regiones han sido un poco esporádicos, pero encontrarme con mis colegas, ex colegas en el Congreso, con esas demandas legítimas, esa postergación, ese ninguneo en muchos casos, lo que lo hemos visto de ministros, etcétera, me ha hecho darme cuenta de que muchas de esas demandas son legítimas. Y el problema no es de votarlas o ningunearlas o son ignorantes. Lo que yo he tratado de hacer en las comisiones, en las intervenciones, es decir, escucharlos. Y una vez que no se escucha, mira, la forma en que estás planteando esto quizás no es la mejor. Déjame reinterpretar lo que está diciendo y ver si lo podemos proponer. Y así ha sucedido en algunos casos. En la comisión que tuve el honor de presidir, la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, pregúntele a cualquiera de sus miembros, darán testimonio de esto. Eso es lo que está haciendo Waldo. El ministro de Economía y Finanzas está conversando con los congresistas y decirle, de acuerdo, esta carretera, este proyecto de inversión ha sido postergado por 7 años. En este momento necesitamos los recursos para vacunar a todos. Entonces, dejar eso para más adelante realmente es lo más conveniente para el país. Yo espero que sus dotes de maestro puedan persuadir al Congreso que la mejor manera de avanzar es tener un presupuesto equilibrado, un presupuesto balanceado, y que sus legítimas aspiraciones en muchos casos pueden ser satisfechas más adelante. Pero hay cosas bien concretas. Pueden insistir, por ejemplo, en el retiro de fondos de la ONP. En el caso de las AFP ya esto fue promulgado. Es más, usted fue uno de los firmantes de este proyecto de ley, esta iniciativa en las AFP.
el tema de la ONP generaría un problema gigantesco. Es imposible afrontar presupuestalmente esa posibilidad. ¿Cómo los va a convencer? Porque hay algunos que tienen buenas intenciones y hay otros que no tanto. Y eso también lo conoce, presidente. Bueno, tiene toda la razón. Así yo no juzgo las intenciones, pero creo que usted tiene toda la razón. De ahí eso es muy sencillo. Desde el punto de vista de responsabilidad fiscal, desde el punto de vista ahora, ya no en el lado del Congreso, en el cual yo puedo firmar, puedo canalizar demandas, puedo plantear, puedo negociar con el Ejecutivo, pero estando del otro lado ya estamos en otro juego, y a mí la responsabilidad es cómo mantener la estabilidad económica que necesitan todos los peruanos y peruanas para poder avanzar y progresar. Y en este sentido, que quede perfectamente claro, nosotros no consideramos que aprobar este proyecto de retiro masivo de la ONP es viable, es conveniente en este momento crítico. Yo creo también que algunos de que proponen eso lo saben muy bien, lo saben perfectamente, saben que no es posible, saben que están usando argumentos que apelan a la ciudadanía, pero en realidad significan en la práctica dejar sin pensión a 600.000 mayores de 65 años y crear huecos enormes que a futuro dejarán sin pensión. Lo saben, se les ha explicado hasta la saciedad. Y por lo tanto, en ese caso, yo no soy el Ejecutivo, lo observó, si se pasa por insistencia, lo llevaremos al Tribunal Constitucional, que quede perfectamente claro ese tema. Me han dado el tiempo, le agradecemos muchísimo, presidente, y le pasamos a Pamela Vértiz. Tenemos que ir a la pausa, ¿verdad? Sí, vamos a la pausa en esa entrevista con el presidente Francisco Sagasti y regreso para formular mis preguntas. Gracias. Gracias. Un programa especial en el que compartimos una mesa de preguntas para el presidente Francisco Sagasti con mis compañeras Sol Carreño, Roxana Cueva y Mónica Delta. Es mi turno de plantear preguntas, presidente, y quisiera retomar el tema económico porque veo con preocupación que el Congreso y las bancadas están presentando proyectos que supondrían inversión por 5.000 millones de soles, que suponen 4,2 puntos del PBI. El viernes el Consejo Fiscal ha sugerido en un documento que ha publicado que en caso se aprueben estas leyes por insistencia en el Congreso que supongan incremento del gasto público, que el Ejecutivo cumpla con su obligación de acudir al Tribunal Constitucional. Usted ha dicho que en el caso de la ONP, si ocurriera que por insistencia lo aprueban, lo haría. Entonces, en este caso, digamos, este incremento de presupuesto que no le corresponde al Congreso, ¿actuaría de la misma manera? Veremos caso por caso, no todos son iguales, de repente hay algunas cosas que sean justificadas, no hemos recibido todavía las leyes, sabemos que hay muchísimos proyectos, hay reclamos y yo creo que lo responsable como presidente y respetuoso del Congreso es examinar cada una de las leyes en sus méritos, sus implicancias, y eso es lo que haremos. Ayer nomás Humberto Acuña, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, y que además es una persona que tiene pendiente que se le levante la inmunidad para ir a responder ante la justicia porque ya tiene una sentencia, ha presentado 276 proyectos adicionales por 1.546 millones. Lo que decía Mónica es cierto, estamos hablando de bancadas que han terminado muy golpeadas después de la salida del señor Merino y usted al tomar el mando, y que claramente una forma de reconectar nuevamente con ese peruano de a pie que les ha dicho no me representan, es justamente echando mano a un presupuesto que ellos no pueden incrementar. Ellos lo saben y saben perfectamente. Yo creo que la ciudadanía también lo sabe. Los últimos meses hemos tenido una serie de instancias, de discusiones de esta naturaleza y poco a poco va calando eso en la ciudadanía. Pero de la manera en que opera la Comisión de Presupuesto, el presidente canaliza los pedidos de todas las personas. Así es que no sé los detalles, pero me imagino que esta lista larga de proyectos no es de un solo congresista ni del presidente, sino es el vehículo a través del cual los diferentes congresistas presentan sus demandas. Yo lo que espero que suceda hoy, porque están en este momento terminando, recuerden que mañana es el último día para aprobar el presupuesto de la República,
República, el ministro de Economía y Finanzas y su equipo está conversando con los congresistas precisamente para, digamos, redimensionar este conjunto de pedidos de tal manera de que no generen problemas serios a las cuentas fiscales y respeten lo que recomienda el Consejo Fiscal. Quisiera entender ahora, presidente, ¿qué lo hizo cambiar de postura respecto a la ley de control de fusiones, que cuando estaba en el Congreso apoyó y que ahora desde el Ejecutivo observó? Zenaida Solís, que es parte de la bancada del partido al que usted pertenece, está pidiendo ir por la insistencia en esta ley. Bueno, eso es una cosa muy sencilla y creo que eso me permite explicar claramente la diferencia entre las funciones del Congreso y las funciones del Poder Ejecutivo. Cuando esa ley se presentó fue una ley muy buena, muy bien armada, y Zenaida Solís, que es de la bancada morada, hizo un trabajo extraordinario coordinando con diferentes personas. A la hora que se envió ese proyecto de ley a comentarios del Ejecutivo vinieron 2 o 3 observaciones que parecían sensatas, que era, por ejemplo, que en el caso de fusiones de instituciones financieras se tuviera la opinión de la Superintendencia de Banca y Seguros, que es un organismo autónomo. El proyecto de ley inicial planteaba que sea solo Indecopi. Entonces, una de las ideas era que se incluya la participación de la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Por qué? Porque en todo el mundo, cuando hay una institución financiera débil, con problemas de quiebra, si se deja que quiebre, puede arrastrar un crack financiero muy grande, como hemos visto en otros lugares. Por lo tanto, la opinión de la Superintendencia de Banca y Seguros sobre si conviene que un banco más grande absorba al banco que está prácticamente en quiebra es importante para ver si se autoriza o no. Cuando llegó a la Comisión de Defensa del Consumidor, este planteamiento que habíamos conversado no se incluyó. Al final, lo que vimos, discutiendo dentro de la bancada, la posición mayoritaria, yo como vocero representé la posición mayoritaria de votar a favor, con la idea de que el Ejecutivo más adelante, como nos lo había anunciado, lo iba a observar tal como lo hice yo, y que esto no es un rechazo. Al contrario. Es para que recoja esta sugerencia, por ejemplo, de la SBS en el caso de fusión de bancos, pero hablemos, es para que recoja esta sugerencia. Sí. Sobre este punto termino diciendo simple y llanamente que nosotros queremos que en las discusiones con el Congreso se perfeccione esa ley. No estamos en contra. Observar no es estar en contra. Y le doy un dato adicional. El día de mañana he invitado a almorzar precisamente para responder esta pregunta a la Presidenta del Congreso, al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, al presidente de la Comisión de Economía, a la autora del proyecto de ley, Zenaida Solís, y por nuestro lado estará la presidenta del Consejo de Ministros, Indecopi, y yo, y también hemos invitado a la supervisora de Banca y Seguro, que es un organismo autónomo, precisamente para conversar y explicar cómo creemos que se puede mejorar esta ley. Una observación no es un rechazo, es una oportunidad de mejora, Pamela. También están teniendo estas conversaciones Ejecutivo y Congreso respecto a la reforma integral del sistema previsional. Hay un proyecto de Carmen Omonte que genera preocupación. La encuesta de Ipsos señala que el 93% de los aportantes dicen no, yo quiero que del sistema privado siga siendo mi fondo particular y personal, ¿no? Y la propuesta más bien va a la creación de una gran entidad que administre los fondos públicos y privados. ¿Hay conversaciones en torno a este proyecto? He conversado con la congresista Carmen Omonte sobre este tema. Sabemos, y ella es muy consciente, de que el tiempo es muy limitado para aprobar una ley de reforma de esta naturaleza. Tengo entendido que lo que va a plantear es una ley de base, es una ley marco en esto. Ahora bien, ese 93% que usted menciona ese porcentaje se refiere a los afiliados a la AFP. A las AFP, claro. Perfecto. Lo que recuerdo, y nosotros participamos, uno de los congresistas del Partido Morado era miembro titular y yo era miembro suplente, proponiendo algunas ideas de buscar un justo medio entre un sistema que por un lado sea individual, pero por otro lado contenga un componente solidario. Nosotros creemos que es muy importante. Lo que está planteándose ahora permite abrir un espacio
dentro de algunos principios de un marco general para que se diseñe un sistema ya en profundidad y con detalle con otras leyes que permita armonizar los 9 principios que aprobamos todos por consenso en esa comisión, que incluyen sostenibilidad, solidaridad, en fin, toda una serie de criterios. Y lo que se estuvo haciendo, por lo menos hasta donde estuve yo en ese momento, es asegurar que cada una de las propuestas que se hacían encajara de entre los principios. Yo confío y yo debo reconocer el trabajo que ha hecho la congresista Monte, que es de otro partido, pero al verla presidir esa comisión con tino, con paciencia, incluso escuchando a algunos congresistas miembros de esa comisión que realmente sobrepasaban totalmente el marco de trabajo de la comisión, y sin embargo mantener la tranquilidad, la paz y hacernos llegar a los miembros de la comisión a estos esquemas generales. Una precisión, me queda poco, 2 minutos creo, una precisión sobre, usted ha hecho mención a apelar a la solidaridad para poder compensar a quienes van a tener una pensión muy pequeña, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos que están en el sector público. La misma encuesta de Ipsos recoge la posibilidad de creación de un impuesto para compensar a los que tienen pensiones pequeñas. ¿Es una posibilidad? Mire, hay muchas posibilidades. Algunas de las, por ejemplo, de los medios de pasar de esta ley marco a la práctica, son usar parte del IGB, aunque el IGB con su 18% está siendo perforado, por tanto, que al final va a quedar un GBI, ¿no? Una cosa negativo. Podría hacerse eso, pero cuando nosotros planteamos nuestra posición con respecto a las AFP en el Pleno, dijimos muy claramente lo siguiente, que se requieren 3 reformas simultáneas. Pensiones no se puede reformar sin una reforma tributaria y no se puede hacer esto sin una reforma laboral. Se está empezando por la ley marco de reforma de pensiones, pero el próximo no nos corresponde a nosotros, no tenemos el mandato, pero claramente el próximo gobierno tiene que hacer una reforma tributaria y tiene que hacer una reforma laboral. Y solo cuando tengamos estas 3 cosas, y ahí viene alguna de las ideas de estas visiones de futuro, tenemos la concepción muy clara de que no se puede, digamos, reformar uno sin reformar los otros. Y eso es una tarea del próximo gobierno y ojalá que sentemos las bases para eso. Gracias. Nos toca la última ronda, le doy el paso a Sol. Gracias, Pamela. Voy a hacer, bueno, en esta segunda ronda es menos tiempo y quisiera hacerle 2 preguntas por lo menos, así que le ruego brevedad y precisión en las respuestas. Tomando la preocupación económica que han mencionado aquí algunas de mis compañeras y algo que nos dijo usted, que el Perú es un país muy singular con esto de la informalidad y que para usted y para el gobierno es prioridad el tema de la reactivación. Hay ciertas cosas que sí se pueden hacer en poco tiempo, como por ejemplo cambiar enfoques de las normas. Estamos acostumbrados a tener demasiadas regulaciones. ¿Ha pensado, por ejemplo, su gobierno en cambiar, de hacer estas extensas y complicadas listas de esto se permite y esto no, a pasar una premisa de que se permite en principio trabajar y que solo se prohíben ciertas cosas? O por ejemplo, en el tema de la educación, son muchas las cosas que hay que hacer, pero ¿ha pensado, por ejemplo, en garantizar algo tan concreto como que todos los colegios tengan baños con agua, desagüe y jabón? La respuesta es sí a las 2 cosas. Eso en educación está trabajando y es una de las prioridades del Ministerio de Educación. Pero poner baños operativos y jabón en todos los colegios es algo que trataremos de hacer. Nos ayuda un poco el hecho de que van a ser clases virtuales en parte, pero esa es una tarea que realmente tiene años de estar postergada y que en 8 meses sola podremos empezar, pero sí. Con respecto a regulaciones también, una de las cosas que es importante es, ustedes han visto la Plaza de Armas. Ya pueden caminar, ya pueden pasar y vamos a ir reduciendo, somos convencidos que la sobreregulación de actividades puntuales no solamente limita la iniciativa individual, limita la libertad individual, sino que crea situaciones perniciosas de distorsiones que no son adecuadas. Entonces, ¿podría garantizarnos que va a cambiar ese enfoque y más bien dar pocas normas prohibitivas y tener como principio que la gente puede tratar de trabajar, tratar de salir? Bueno, ahí tenemos un dilema complicado entre la protección de la salud y las oportunidades de trabajo.
pero claramente estamos en esa dirección. La reunión que tuvimos esta mañana y que hemos tenido en las sesiones del Consejo de Ministros anteriores, la ministra Massetti, el ministro de Producción, la ministra de Turismo, etcétera, hemos conversado de buscar justo ese medio de ir reduciendo poco a poco. Pero miren, pasar de las excesivas regulaciones que hemos tenido hasta ahora, de un salto a muy poca regulación es difícil. Hay que hacerlo poco a poco, digamos, de manera ordenada, de manera tranquila. Quiero terminar nuestra parte preguntándole ya sobre un tema de gestos políticos y relaciones políticas. En los últimos días y en general, en toda su actuación, usted habla mucho de concertar, consensuar. Se le ha visto recibir en Palacio a los líderes de la oposición, incluso a políticos sumamente cuestionados, y siempre con este talante de tratar de encontrar puntos en común. Pero algunas personas piensan que quizá eso sea una actitud demasiado ingenua, incluso algunos lo han criticado abiertamente por reunirse con algunos líderes que tienen cuestionamientos muy serios. ¿Cómo piensa manejar todos estos meses? ¿Va a persistir en esa actitud de diálogo con todos? ¿Qué va a pasar el día que termine? ¿No teme usted que lo traicionen? Bien, una cosa es ser abierto, dialogar con todo, y otra cosa es ser ingenuo. Y para ser ingenuo ya tengo demasiados años de vida. Tenga usted por seguro que conozco esto muy claramente, sé muy bien, y que algunos decían es una persona muy blanda, es el abuelito, digamos, simpático, bonachón, y que realmente no tendría la posibilidad de tomar acciones con mano dura. Pero tenga por seguro una cosa, a mí no me tiembla la mano ni cuando escribo, ni cuando acaricio, ni cuando golpeo. Así es que tengan toda la tranquilidad del caso, que cuando de la conversación cordial se pasa a un nivel en la cual vemos intentos de desestabilización, traiciones directas, ahí perfectamente tendré la determinación de parar estas cosas en seco. ¿No tiene usted temor de que este periodo sea utilizado para perjudicar al partido al cual usted pertenece? Mire, pertenezco al partido, fui uno de los fundadores, pero el día que entré a este palacio, el día que juramenté en el Congreso, para mí cambió la situación. Yo ya no soy un militante del Partido Morado, soy el presidente de todos los peruanos y peruanas, y mi orientación, mi manera de trabajar, mi enfoque no tiene que ver absolutamente nada con el Partido Morado, y mantendré, y estamos dando una directiva al gobierno de mantener absoluta neutralidad en este proceso electoral. Muchas gracias, señor presidente. Rosana. Siguiendo la línea de preguntas de Sol, debo interpretar que se siente confiado en que la primera ministra Violeta Bermúdez va a tener, digamos, el respaldo en el Congreso el día 3 y 4, cuando pide el voto de confianza, confiando en la palabra empeñada por estos grupos políticos. Más que en la palabra empeñada, que sí es un factor muy importante, lo que confío es en la sensatez, la generosidad y la capacidad de reflexión de mis colegas, mis antiguos colegas en el Congreso. Yo creo que, en el fondo, con diferentes perspectivas, diferentes maneras, todos tenemos una visión de querer lo mejor para el Perú. Y ellos saben perfectamente que añadir más inestabilidad en este momento preciso sería malísimo para todo. Hemos empezado a toda velocidad en 10 días de trabajo, estamos negociando con los proveedores de vacuna, estamos viendo cómo reactivar la economía, estamos viendo cómo mantener la seguridad interna, estamos viendo cómo garantizar la educación. Una negación del voto de confianza crearía muchísimos problemas y atrasaría todo esto. Permítame ingresar ahora al tema de salud y puntualmente a lo del COVID, las medidas que se tendrían que tomar probablemente los próximos días o semanas, y una tiene que ver también con manejar la reactivación económica y al mismo tiempo impedir que haya una segunda ola. Algunos de los mensajes que nos llegaban cuando
anunciamos que veníamos a la entrevista es cuándo se van a reabrir algunas actividades. Por ejemplo, el señor me decía, trabajo en casinos y hasta ahora no podemos volver, los del sector turismo, por ejemplo. Y por otro lado, se anuncia que el toque de queda ya empezaría a regir a partir de las 12 de la noche, pero todavía no se anunció eso oficialmente. ¿Qué medidas son las que tenemos que esperar los ciudadanos? Las medidas que usted está diciendo, entre el momento que se firma y se publica, a veces pasa un día y medio, pero están en camino. Ya lo del toque de queda está decidido y firmado. Con respecto a la reactivación, hay un decreto legislativo que en este momento está relajando. No estamos simplemente prorrogando el estado de emergencia que teníamos anteriormente. En el Consejo de Ministros tomamos la decisión de revisarlo totalmente y no simplemente prorrogar. Ya no estamos para eso. Sale un nuevo decreto. En el caso de los casinos se requiere un decreto especial por la naturaleza de la actividad, pero ya está en camino eso también. O sea que todo lo que usted dice en los próximos días lo va a ver en la práctica. Respecto a la vacuna, presidente, se conoce que con quienes se ha firmado sí un contrato ya sellado es con Pfizer, ¿no es cierto? Pero esto requiere un sistema de mantenimiento de frío que en el Perú no existe, menos 60 o menos 70 grados, que si no lo tenemos, simplemente corremos el riesgo de perderla. Y estamos hablando de lo que sería el primer lote, el más importante. ¿Cómo va a solucionar eso? Bueno, vamos a resolver la cuadratura del círculo, digamos, para ponerlo así. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. En primer lugar, el contrato con Pfizer se viene negociando ya hace varios meses. Es una cosa que hemos encontrado y está en la etapa puramente de detalles finales, etc. Entre las cosas que se va a plantear allí es ver hasta dónde llega la responsabilidad del proveedor de vacunas en términos de dar el frío. Y en esos detalles estamos hablando y luego identificando en qué lugares podemos tener por el tiempo requerido estas vacunas y complementarlas con apoyo del sector privado y con el apoyo de otras instituciones para poder llegar en la última etapa. Claro, pero confían en poder garantizar este sistema de frío. Garantizar es demasiado. Lo que le puedo decir es que tenemos todo el esfuerzo en marcha, tenemos todas las medidas tomadas. Garantizar 100% probablemente no, pero por ejemplo, esa vacuna tan complicada va a tener que aplicarse solamente en las ciudades, porque no va a aguantar los 4 o 5 días para llegar a los puntos más alejados. Para eso estamos negociando con otro proveedor de vacunas que requieren menos frío y son menos exigentes. Bien, gracias, presidente. Gracias. Mónica. Presidente, siguiendo las dos compañeras que me han antecedido, el tema de la posibilidad de una segunda ola de contagios, porque en realidad hay que buscar el balance exacto, todavía no se ha encontrado, entre reactivar la economía, por un lado, y por otro lado, mantener ciertas restricciones. Y se van a flexibilizar las mismas porque usted mismo lo acaba de señalar. Pero ¿hay esa posibilidad de una segunda ola? Es decir, según la información que pueda dar la ministra de Salud y todo el conjunto de gente, ¿qué cosas señala en ese sentido? O sea, ¿cómo estamos enfrentando y en qué momento estamos? Bueno, los detalles los puede dar la ministra de Salud, que es excelente y tiene toda la información. Lo que le puedo adelantar muy brevemente es que en la mayoría de otros países se han dado una segunda ola y vemos la tragedia que es en Estados Unidos, los problemas de Europa. Probablemente venga algo. Lo que estamos observando no es tanto una ola, sino, hablando un poco en criollo, un tumbo. Un pequeño aumento que no sabemos si va a hacerse más grande o no. Y la otra cosa que estamos observando son rebrotes localizados. No entendemos muy bien por qué, y así ha sucedido en otras partes del mundo, y tampoco se sabe muy bien por qué. Lo que estamos haciendo es lo que les mencioné anteriormente. Todos los días estamos monitoreando, todos los días aprendemos algo, todos los días acumulamos información y vamos adaptando con flexibilidad los planes y la manera de actuar. Lo importante también es asegurarnos que si viene esa segunda ola, tengamos el mínimo de facilidades para poder atenderla. Ya hay contratos para tener más plantas de oxígeno, ya hay contratos para tener más UCI, ya estamos tratando de tener Pero las hospitales. Vacunas, por ejemplo, se había señalado, lo dijo el expresidente Vizcarra, que a fin de año, es decir, el próximo mes o en los primeros meses, íbamos a tener 50.000 vacunas ya en el Perú. ¿Eso se mantiene o ha
cambiado? Eso está esa es la Pfizer. Sí. Nos va a dar 50.000 vacunas sí. en diciembre, no he dicho la fecha exacta. 50.000 vacunas significa 25.000 personas, porque son 2 dosis por persona. 2 dosis, sí. Lo que vamos a hacer, usar esas 25.000 como una prueba piloto. Vamos a probar el sistema de logística poniendo un equipo que haga un seguimiento para ver qué funciona, qué no funciona, qué aprendemos de esta. Vamos a hacerla en ciudades con características muy distintas para ver si la temperatura, la distancia, los sistemas de almacenaje, en otras palabras, diseñando esas 50.000 vacunas que vienen en diciembre para aprender lo máximo posible para cuando venga ya el lote grande de vacunas que empezaremos a aplicarlas probablemente en marzo, abril y más seguro abril. Aunque es corto el tiempo, hemos empezado hablando del problema institucional en la policía y de la cúpula, pero aterricemos el tema en el tema de la delincuencia. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer para enfrentar esta situación de inseguridad? Porque evidentemente es una de las preocupaciones mayores que hay en este momento en la población. Cosas concretas. El ministro del Interior está preparando una lista de acciones concretas. Una de las que hemos hablado va a ser renovar la lucha contra la corrupción. Hay una lista larga que no quisiera mencionarla ahora. Grande, ¿no? Renovar la lucha. El titular es que vamos a continuar luchando contra el crimen organizado, pero también contra los raqueteros, contra los sicarios y contra ver cómo movilizamos a la policía de tal manera de prevenir el crimen de pequeña monta, entre comillas, que afecta a todos los robos, los asaltos, etcétera. Allí vamos a tener que tener una estrategia muy centrada en la ciudadanía, muy centrada en los barrios. Vamos a ver si alguna de las cosas que se tenían en Barrio Seguro pueden realizarse, pueden reactivarse, pero más adelante el propio ministro del Interior dará la información y la presidenta del Consejo de Ministros anunciará en su plan, en su presentación en el Congreso, cómo haremos eso, Mónica. Muy bien. ¿Podremos ir a la playa el fin de semana o no? Solamente para terminar. Con distancia corporal y distancia física, porque no queremos hablar de distancia social. Los seres humanos somos sociables por naturaleza. Lo que tenemos que hacer es mantener esa conexión social, pero separándonos corporalmente y físicamente. Le doy el pase a Pamela. En el tema de pandemia, las clases presenciales, retomar el próximo año clases presenciales, ¿de qué va a depender? Me preocupa un poco que sigue quedando como gaseoso. ¿Cuáles son los precontratos de compra? ¿Con qué laboratorios? ¿De cuántas dosis vamos a disponer? Se habla de vacunar a 24 millones de peruanos antes de las elecciones del 11 de abril. No, antes no, alrededor de. Alrededor de. Entonces, el tema de retomar clases presenciales. Mire, ahí tenemos las vacunas son para los mayores de 18 años. No, yo sé, claro, pero profesores... Entonces, claro, ahí lo que vamos a tener que hacer es lo que mencioné anteriormente, ir región por región, ciudad por ciudad. No podemos en un país tan diverso como el nuestro pretender desde el Ministerio de Educación dar una solución para todos. El ministro de Educación, bajo la coordinación de la presidenta del Consejo de Ministros y con la participación de la ministra de Salud, están viendo precisamente dónde podría hacerse presencial. Podría ser, por ejemplo, presencial solamente parte del tiempo, con virtual el resto. En fin, buscar una combinación adecuada, y en eso están embarcados en este momento, Pamela. El jefe de la OMPE ha pedido una partida presupuestal para pagar a los miembros de mesa. Ya se asignó. Está asignada. Ya se asignó. Perfecto. La audiencia, cambiando de tema radicalmente, de la extradición de Alejandro Toledo es en marzo del próximo año. ¿Tenemos abogados contratados allá para que estén en la audiencia y le hagan seguimiento al tema? Eso viene, le digo con toda franqueza, que en este momento, con todas las otras cosas que ustedes me han preguntado, nosotros confiamos que el Ministerio de Justicia y todo el Ministerio de Relaciones Exteriores continúe el proceso. Pero es importante tener porque creemos que la justicia... Alejandro Toledo claramente tiene 2 abogados que son unos tiburones allá. El Estado peruano también tiene que tener a los suyos. Definitivamente eso seguirá su curso. Nosotros, una de las cosas importantes que vamos a hacer, mantener la continuidad de aquellas cosas que están funcionando. Y si esto está en camino y funcionando, que continúe tranquilamente, ¿no? Finalmente, presidente, quisiera
es una pregunta en la que le voy a pedir un pronunciamiento y una reflexión final, porque ya aquí cerramos la entrevista. Buena parte de los problemas que venimos padeciendo en las últimas décadas los peruanos en el ámbito político es precisamente esta clase política que ha desilusionado al elector. Hemos visto las marchas, chicos que dicen nadie me representa, ¿verdad? Y es que no tenemos partidos políticos, ¿no? Tenemos dueños de estos partidos en los que prima el que tiene la billetera más gorda y en el que entran a cumplir agendas particulares que no tienen nada que ver con el Perú por delante. Y miren la situación en la que nos encontramos, en que tenemos 7, ya a estas alturas de la noche deberíamos ya tener cuáles son los candidatos, pero por lo menos hasta antes de saber, 7 precandidatos con procesos judiciales abiertos, incluyendo al líder del Partido Morado, a Julio Guzmán, que va a ser citado por la Fiscalía en una investigación por el caso de los gángsters de la política. Entonces, quisiera primero un pronunciamiento sobre ese tema del señor Julio Guzmán y luego una reflexión final sobre esta situación a la que estamos enfrentados los peruanos, de ir a tener que elegir por lo menos entre 7 candidatos que tienen procesos judiciales abiertos. Mire, sobre cualquier miembro del Partido Morado no voy a emitir ninguna declaración. Yo ya me desvinculé, no interfiero, ni quiero venir y mantengo la neutralidad, así que eso está fuera de mi radar en este momento totalmente. Con respecto a la renovación de los partidos políticos, concuerdo plenamente. Ha habido una comisión de reforma política, creo que hay que avanzar, creo que hay que adelantar, que hay que hacer y continuar con estas reformas que se han hecho solo a media. Pero yo le digo, lo que yo tengo la esperanza ahora, volviendo al tema de fermento renovador, son estos jóvenes. Y los jóvenes me han mandado mensajes diciendo, Sagasti, te estamos vigilando. Gracias, vigilen, asegúrense de que nos comportamos bien, pero también vigilen a los otros partidos que, como usted ha mencionado, tienen otros problemas. Lo único que espero, simplemente para despedirme de ustedes a la hora de agradecerles, es que durante este corto gobierno de transición y de emergencia, este gobierno que quiere dejar una transición ordenada, queremos devolverle la confianza y la esperanza a todos los peruanos y a todas las peruanas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Agradecemos la entrevista que nos ha concedido el señor presidente y cada una de nosotras regresa ahora a su casa televisiva. Nos ha juntado a todos por primera vez, presidente. Bueno, caramba. No, eso me parece extraordinario, le digo. Yo admiro el trabajo de cada una de ustedes. A lo largo de los años las he visto evolucionar, he visto la forma en que han trabajado y mi profundo respeto. Ustedes saben que mi madre fue periodista, mi padre fue periodista. En esa época no eran televisivos, en esa época solo estaba aquí con Edgar. Así que, pero yo tengo un profundo respeto y además también ustedes conocen de mi entrañable amistad con Enrique Sileri, que es como un hermano que lo extraño todos los días y lo tengo en una foto en mi estudio, ya en la Manolina, que mirándome de la espalda, y recuerdo lo que él me decía: borra estos adjetivos, no necesitas 2 verbos, quita esto, está mal, la puntuación está mal, para poder decir las cosas con precisión, como trato de hacerlos en entrevistas con ustedes. Bueno, el presidente y el Perú se lo van a agradecer si lo hace bien, así que estaremos el 28 de julio todos viendo qué es lo que pasa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.